Relátenos sobre su trabajo con las alternadoras y una experiencia de cómo Dios ha bendecido a estas mujeres a través de su ministerio. Amén. Esa fue una experiencia, ha sido una experiencia que ha marcado mi vida completamente. Al ir allá y ver esas mujeres, una como mujer se siente muy mal. El primer día que yo fui fue muy chocante. Yo creí que no iba a volver al ver la actitud, porque una como mujer se siente denigrada al ver a otra mujer siendo tratada en esa condición. Fue muy duro, pero bueno, el Señor me fortaleció y me enseñó que su gracia era suficiente para poder seguir realizando esa labor. Nosotros lo que hacíamos era 2 veces a la semana ir a diferentes bares donde ellas trabajan. No es como muchas personas a veces se lo imaginan. No es en un principio que uno ve y ve a las mujeres así, allá afuera, no. Primero hay una cafetería, puede ser, y detrás, entonces hay un bar. Entonces ellas se pasean por allí, entran los clientes, ellas realizan sus trabajos arriba, tienen sus habitaciones donde ellas viven inclusive. ¿Qué hacíamos? Las contactábamos en esos días, les llevamos tratados, compartíamos con ellas en su lugar de trabajo, porque teníamos autorización para hacer eso, y luego le pedíamos a ellas el contacto para llevarle un discipulado. Entonces hacíamos eso para que se reunieran varias en una habitación y de esta manera poder llevarle el evangelio. Muchas de ellas se sentían mal y decían, pero ¿cómo yo voy a escuchar la palabra o voy a ir a la iglesia y luego venir aquí a seguir con este tipo de trabajo? Pero yo le digo, tú necesitas fe, porque yo no soy mejor que tú. Ellas consideraban de pronto que yo era mejor que ellas porque yo no estaba realizando este tipo de trabajo. Y entonces le digo, yo no hago el trabajo, pero soy una mujer que tiene que vivir por fe. Y yo le creo a ese Dios. Para que tú puedas experimentar lo que yo experimento, tú necesitas escuchar la palabra. Entonces, tú ven y escucha la palabra te fortalece y tú vas a poder creer en este mismo Dios que creo yo, para que rompa las cadenas y tú puedas saber que Él es suficiente para sostenerte, de manera que no tengas que seguir aquí. Y así fue, gloria a Dios. Hubieron muchas que salieron de allí. Cristo rompió las cadenas. Los martes tenemos reuniones de mujeres. Orábamos para que los lugares estos, los señores estos que están a cargo de ellas, les dieran permiso, autorización por lo menos 2 horas para que ellas los martes dejaran de trabajar, fueran a recibir la palabra, compartieran una reunión de mujeres y salieran. Unas se casaron, otras volvieron a sus países, y tenemos muchas ahora que están sirviendo al Señor para gloria y honra del Señor. Una gran satisfacción, porque el Señor es poderoso y cuando llega el evangelio, hermano, la vida de la gente cambia. Amén, así es. Usted mencionó que allí usted tenía que tener una autorización. ¿Eso se lo proveía su carrera, el ser trabajadora social? ¿Se refería usted a ese punto? Realmente, por ser trabajadora social, también me dio la oportunidad de trabajar con una organización que se llama Misión de Medianoche en español. Y ellos me dieron esa oportunidad de poder trabajar con ellas. Entonces teníamos un carnet de esta organización, que es cristiana también, y por medio de ello íbamos a los bares, pedíamos a los que estaban a cargo que nos dieran la oportunidad. Ya reconocían la organización y nos daban autorización. De hecho, muchos de ellos que trabajaban sirviendo en los bares decían, a veces nosotros llegábamos, estamos compartiendo con algunos y de pronto decían, oiga, acá hay otra, esta acaba de llegar o esta tiene poco tiempo y está mal y necesita escuchar. Entonces ellos mismos también escuchaban el evangelio y nos indicaban quiénes eran las que tal vez estaban en peor estado en ese momento o estaban más abiertas para escuchar. Entonces ha sido de gran bendición, y no, inclusive no fueron solo con las mujeres, porque el Señor es tan maravilloso que va más allá. Hubo ocasiones en donde nos hablamos con los hombres. Yo recuerdo uno que era latino y él me dice, no, yo estoy aquí por tomarme una cerveza nada más. Y yo le digo, sí, pero hay tantos cafés donde usted puede ir a tomarse una cerveza, porque usted viene aquí. Sepa que Dios está buscándolo a usted también, no solo a ella, sino a usted también, porque si usted entiende que hay un Dios que puede transformar su vida, que puede llenar el vacío de su corazón, ellas no recibirían a hombres como usted. Así que se acabaría todo esto, se cortaría esta cadena. Entonces es importante también que usted tenga un encuentro, y ese hombre de hecho fue a la iglesia también. La gloria sea para el Señor. Entonces sí, Dios tiene propósitos y nos permite esos encuentros divinos, lo llamo yo, ¿no?
donde Él ha preparado el momento, el corazón, la ocasión para que la gente reciba a Jesús. Mary, sabemos también que usted últimamente pues se ha enfocado en su ministerio como también como trabajadora social en el área del maltrato hacia la mujer. Quisiéramos saber qué frutos ha visto usted de esta labor que realiza. Amén, ha sido algo maravilloso, han sido como etapas, ¿no? Yo estoy tan encantada con el Señor porque me encanta, digo, Él es un Dios de variedad que tenemos y ha permitido que pasemos por diferentes etapas y en esta oportunidad estamos trabajando con mujeres maltratadas. En primera instancia no sabía que eran mujeres maltratadas porque no les conocíamos, son mujeres que han llegado ya sea a la iglesia o que hemos tenido contacto con ellas por medio de hermanas de la iglesia. Y cuando hemos estado con ellas, conversando, compartiendo el Evangelio, la palabra del Señor, nos hemos dado cuenta de que son mujeres maltratadas. Allí es que hemos podido darnos cuenta de su situación y llevarlas poco a poco a que ellas reconozcan que son mujeres que están viviendo en un ambiente de maltrato y que están siendo maltratadas, generalmente por sus esposos. Entonces, como ellas viven un círculo vicioso de trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa. Cristo viene a sus vidas, ellas están recibiendo un discipulado y el discipulado, por ser mujeres, generalmente es conmigo, es conmigo. Entonces, ¿qué sucede? Que estos hombres ya comenzaron a quejarse. Y tú les dices todo a ellas, a ella, y esa pastora, y no sé qué, y entonces a expresar de esta manera. Pero el Señor ha ido tratando con cada una de ellas, mostrándoles quiénes son en Cristo Jesús, su valor, porque las mujeres han sido anuladas, rechazadas, ultrajadas en tantos sentidos, que al ellas conocer la verdad, que el Espíritu Santo de Dios pone el bálsamo en sus corazones, ellas reconocen su posición en Cristo, que deben tener un concepto correcto de sí mismas. Eso le da seguridad, hermanas, que antes eran como unos animalitos asustados y ahora están dirigiendo un culto, hermana. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Que hasta el esposo de una se atrevió a decir, bueno, yo quisiera ver una de esas grabaciones que hacen. Y mi esposo le envió la grabación para que viera a la esposa que él mismo había tenido ahí marginada en una esquina, haciéndole o diciéndole más bien, no sirves para nada, tú eres tal cosa, yo soy mejor que tú. Ahora una mujer es segura porque tiene a Jesús en su corazón y con denuedo llevando la palabra, hermano. Eso es maravilloso y estas mujeres han ido creciendo, madurando y Dios está usando ya a muchas de ellas para hablarles a otras mujeres que están viviendo la misma situación. Es decir, que ya el trabajo no lo hago solamente yo, sino el trabajo está siendo realizado por ellas mismas también, porque el Señor las sacó de allí y como dice Corintios, con la consolación con que hemos sido consolados, consolaremos a otros, ¿no? Entonces, eso es lo que ha acontecido. ¿De peligro a raíz de este trabajo con este tipo de mujeres? Bueno, el peligro mayor ha sido las amenazas por parte de esos hombres. Ha sido, sí, me han mandado mensajes con ellas diciendo, por ejemplo, que venga a ella y van a decir, van a hacer cuantas cosas o que les tienen prohibido a ellas o cualquier cosa dirigida hacia mi persona. Pero, como yo le dije en una ocasión a una hermana, así como Dios cerró la boca a los leones cuando Daniel estaba en ese foso de los leones, se la va a cerrar a ellos también. Dios lo va a poner en unos meninos, ¿ves? Porque Dios es poderoso para hacer eso. Y así ha sido. Hay uno que al final él mismo pidió, porque Dios comenzó a tratar con él, y Dios permitió que él mismo le dijera a ella, dile a la pastora que venga. Entonces, a Dios sea la gloria. Pudimos sentarnos a la mesa a hablar, él manifestar ahí un poco su arrogancia, pero nosotros pidiéndole la gracia a Dios, la sabiduría, la palabra oportuna, el Espíritu Santo le hizo ver a él que su sabiduría humana no es suficiente para competir jamás con la sabiduría de Dios, y a él, con todos sus títulos, su profesionalismo y su dinero, tuvo que reconocer que Dios es Dios. Aleluya.
Bueno, he conocido muchos hermanos que han entrado como a diferentes áreas, a diferentes partes, perdón, o lugares para trabajar como profesores de español, por ejemplo, profesores de inglés, también como ingenieros. Eh, Estos son los que a título personal más he conocido yo, que han entrado en esa oportunidad, porque está habiendo un boom, por lo menos en Europa, de la gente, un deseo por aprender español, igual que en Japón también. Entonces, muchos están entrando así, una oportunidad para enseñar español. Yo conozco una panameña en Suiza que ella enseña el español. Entonces, y es creyente, y así es que ella también tiene esa oportunidad, aunque ella se casó con un suizo, no fue por eso siendo creyente, pero Dios le abrió la oportunidad de poder enseñar el español y a través de eso llevar el evangelio también. Así que ella está realizando una labor ocupacional. Mary, queríamos saber qué ventaja usted encuentra en un misionero bivocacional con respecto a un misionero convencional y a la vez también qué desventajas podría verse en cada área de ellos. Bueno, yo pienso que es una ventaja realmente para mientras más preparado está en todas las áreas que pueda estar, mejor serviremos mejor al Señor. Entonces yo creo que el saber no ocupa lugar y en las oportunidades que tengamos de prepararnos, mejor será porque serviremos con más excelencia al Señor. Entonces yo no veo una desventaja en eso, al contrario, creo que es muy ventajoso que podamos prepararnos en todas las áreas posibles. Así es que no veo realmente una desventaja. A eso, de repente, ¿en qué lugares o en qué actividades usted piensa que se necesitarían este tipo de obreros bivocacionales? Bueno, yo pienso que eso dependería del lugar, ¿no? Asimismo, como hay un lugar específico, creo que habrá necesidades específicas y conforme a eso enviar pues los misioneros biocupacionales de acuerdo a la necesidad que se esté dando y verlo no solo como una necesidad sino como una oportunidad también, porque el hecho de ser biocupacionales vocacionales nos dará una oportunidad para mayor, más amplia, para poder entrar bien, como decía usted hace un momento, y poder realizar una mejor labor, porque si nos ponen impedimentos para hacer algo, podemos hacerlo por medio de la profesión, ¿no? Como una llave para entrar. Entonces no podemos verlo como una limitación que, atención, para muchas personas a veces lo es, porque también no han comprendido que no es un impedimento el tener una profesión o ser un profesional, al contrario, es una gran oportunidad también para servir al Señor. ¿Las misiones bivocacionales están limitadas solamente al campo de la obra social? No, claro que no. Yo pienso que, insisto, depende también de las circunstancias. De repente, claro, porque como es algo social, es más visto, se ve mayor la necesidad y por eso tal vez sea como más famoso. Pero no creo que sea lo único. Habría que ver también la situación particular en cada área, en cada lugar, en cada país, en cada sitio donde se está esa necesidad, y allí poder llegar a aquel profesional para realizar ese trabajo. Bueno, yo creo que no necesariamente, porque eso sería como dar por sentado que un misionero bivocacional no tiene una preparación teológica. Y no necesariamente es así, de pronto aún en mi propia experiencia. Entonces, no creo que sea un obstáculo, al contrario. Cada uno tiene que tener ese anhelo. Si la persona tiene una profesión, pero no tiene una preparación teológica, debe hacerlo, debe prepararse, tiene que motivarse a ello. Debe comprender que es necesario estar bien preparados y capacitados para ir a la obra, al campo y realizar la obra que Dios nos está encomendando. ¿Usted cree que el misionero bivocacional puede fundar iglesias, Mary?
Sí, claro. Y también en nuestra experiencia, yo en un momento no lo pensé tampoco, pero bueno, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y ciertamente, Dios tiene sus formas de organizar y ordenar las cosas. De hecho, en base a algo que habíamos hablado anteriormente, es como decir que si yo tengo una profesión y pienso que tal vez por eso no puedo realizar un trabajo, no. Si yo tengo el deseo verdaderamente de servir, tengo ese llamado de parte de Dios, Dios me va a mostrar dónde está la necesidad y ahí es que me va a enviar. Entonces yo no puedo decir, no, porque esto es un impedimento. Al contrario, Señor, yo quiero servir, pero yo sé que el hecho de que tú hayas permitido que yo tenga una profesión es una bendición, y la bendición de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza con ella. Entonces, como esto es así, Dios usará eso como un canal de bendición. Yo quise ser psicóloga, Dios me dijo no, y yo no entendí, me enojé con Dios. Y él me puso a hacer, y me permitió que yo estudiara trabajo social. Y después yo dije como joven, Señor, perdóname, pero yo cosas que no conocía era lo que estaba hablando. No te conocía ni entendía lo que hablaba. Pero ahora sí mis ojos te ven, ahora sí puedo comprender. ¿Por qué? Porque en ese momento que estudiaban todavía no tenía el llamado, pero luego lo tuve y entendí que iba como anillo al dedo. Pero ¿quién lo conocía? Él. Y en sus manos están nuestros tiempos. Por eso nosotros no podemos poner obstáculos y limitaciones a Dios. Dejemos a Dios hacer su trabajo y nosotros tengamos un corazón dispuesto, con profesión o sin ella, para servir al Señor. Usted ahora se moviliza como una pastora allí en Bélgica. O sea que realmente también vemos que usted y su esposo han podido fundar una iglesia que está floreciendo y creciendo, y estamos viendo frutos de la labor de ustedes como misioneros en esa área. Sin embargo, usted es una trabajadora social, pero ahora es una pastora también. Vemos entonces que usted es un ejemplo práctico para muchos profesionales que ahora nos están viendo y que puedan pensar, pero ¿cómo si yo soy una persona que fue a la universidad, cómo yo voy a hacerme cargo en el futuro de personas, manejarlos, trabajar con ellos, ver por su vida, responsabilizarme por ellos? Yo solamente sé de mi profesión y no quiero complicarme con más nada. ¿Qué consejo usted le daría a esas personas que ahora piensan así, pero que en el futuro podrían ser misioneros y pastorear y fundar iglesias en aquellos lugares no alcanzados? Yo le diría, ríndase en la mano del alfarero, hermano. Dispóngase, porque estar, como lo repito siempre, en el centro de la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida, porque vamos a resistir al alfarero, porque vamos a resistir la voluntad de Dios si es lo mejor para nosotros. Él nos ama y Él dice, ahí es que te quiero, y nos dice aún más, porque a veces eso es lo que pasa. Nos dice, como dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros a veces estamos viendo nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestra insuficiencia. Ponemos tantos peros a Dios, pero Dios dice, es que te quiero a sí mismo porque lo que quiero es que dependas de mí. ¿Ah? Te quiero ahí, dependiente de mí, que no te quieras autosuficiente porque tienes esto, porque tienes aquello, sino que vengas a mí cada día dependiendo. Eso fue, yo no quise ser pastora, hermano, lo resistí, yo le contaba a las hermanas, pero aquí estoy para la gloria de Dios y no me arrepiento. Y va tan de la mano, es una cosa tan increíble que yo no ceso de darle gracias a Dios por ello, porque va tan de la mano. Yo me siento realizada como profesional y me siento realizada también dentro del ministerio, haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, y sé que todavía que hay más. Entonces eso es una pasión, y sé que Dios usará una cosa junto con la otra. Entonces no pongamos límites a Dios, dejemos simplemente que Dios haga como quiera en nuestra vida. Bueno, sí, hay un peligro, y es el de poder contemplar los árboles, ¿no? Es decir, desviarnos, distraernos del propósito al cual el Señor nos llevó. Entonces sí, eso es algo bien delicado. Para evitar eso, mi consejo sería estar conscientes de ese peligro.
de que de pronto me puedo estar envolviendo en algunas cosas que me pueden estar sacando del propósito de Dios. Y eso no pasaría solamente con un obrero biocopacional, sino con cualquier persona, cualquier cristiano. Es necesario que entonces estemos centrados y que pidamos, Espíritu Santo, examíname, mira si hay camino de perversidad dentro de mí, guíame el camino eterno, ayúdame a estar centrado, Señor, en el propósito tuyo. Porque ha habido muchas cosas, por ejemplo, en mi propio caso, para llamar